Muy buenos días, mis amados hermanitos, sean bienvenidos al devocional, un espacio donde buscamos la presencia de Dios y estudiamos y conocemos más de Él para ser cada día mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Hoy vamos a estudiar la historia de Saulo, el malvado Saulo. Pero primero vamos a meditar en el versículo en el día de hoy. Este lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40, y dice: Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En esta parábola que Jesús está contando, está relatando el día que Jesús venga por segunda vez. Y dice, todo lo que le hicimos, o todo lo que la gente hace por los hijos de Dios, Dios nos dice, los hermanos pequeños, a Dios se lo hace, por cuanto hiciste a uno de estos, mis hermanitos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué bonito este versículo, y vamos a meditar hoy en el libro de Hechos, capítulo 8 y 9, donde relatan la historia de Saulo, y dice así: Saulo persigue la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban. Cuando mataron a Esteban con piedra, lo apedrearon. Y continúa la palabra de Dios diciendo que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hermanitos, esto es palabra de Dios. En el último devocional estábamos hablando sobre la historia de Esteban, que había sido apedreado por haber anunciado, por haber enseñado a las personas la palabra de Dios, hablando de Cristo. Esto causó mucho miedo en todos los cristianos, en todos los hijos de Dios, y empezaron a perseguir las iglesias. Y muchos de los hermanos se fueron para otros lugares. ¿Por qué? Porque Saulo salía a perseguir a todas las personas, a todos los cristianos, y los metían a la cárcel, y algunos de ellos los mataban. Sí, Saulo era un hombre muy malvado, pero más adelante en el libro de Hechos, capítulo 9, dice así la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayéndose a la tierra, oyó una voz grande, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Él temblaba y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esta también es palabra de Dios. Como se pueden imaginar, hermanitos, Saulo era muy temido por los cristianos. Su mero nombre causaba terror. Decían: ahí viene Saulo, el de Tarso, y la gente temblaba de miedo. Pero un día Saulo salió
con un poder firmado por el sumo sacerdote para meter a la cárcel a los cristianos. Y de pronto cayó una luz tan fuerte que lo tumbó del caballo. Jesús mismo tumba a Saulo del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no dijo: ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a los cristianos? No, Jesús dijo: ¿por qué me persigues? Él se asustó y las personas que iban con él también, pues no veían a nadie que estuviera hablando con Saulo. Es hermoso, Jesús le dijo una frase que nos consuela a todos los cristianos, que contamos con la protección divina de Dios. Decirle Jesús a Saulo: ¿por qué me persigues? Él estaba atacando al mismo Jesús cuando atacaba a los cristianos. ¿No les parece, hermanitos, un respaldo muy bonito de Jesús? En el versículo que leímos, y te invito, hermanito, a que lo leas, en el capítulo 25, del versículo 31 al 46, Jesús está hablándole a los discípulos o a las personas que va a llegar un juicio final. Y Jesús les va a preguntar, va a separar, dice, los cabritos de las ovejas, y les va a decir: bienvenidas, hijas mías, a mi reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me llevaste a la cárcel, enfermo y me visitaste. Entonces la gente le va a preguntar: Señor, ¿pero cuándo estuviste enfermo y te fuimos a visitar? ¿O tenías hambre o sed y te dimos de beber? Y él dijo: yo les aseguro que si lo que ustedes hicieron con los más pequeños de mis hermanos, o sea, con sus discípulos, conmigo lo hicieron. Aquí en la Biblia vemos que si tú le haces, o una persona le hace mal a un hijo de Dios, a Jesús le está haciendo ese mal. Pero si le hace el bien a un hijo de Dios, a Jesús le está haciendo ese bien. Porque con los hijos de Dios nadie se mete para mal. Muchas veces nos pasan cosas, pero Dios lo hace por 3 asuntos. 1, por ponerle un castigo al agresor. 2, para ponernos a prueba a ver cómo actuamos. Pero 3, para bendecirnos mejor. Si a ti te llegan a robar, por ejemplo, un celular, Dios espera que tú actúes bien, que tú no peques, y luego Dios te lo va a reponer. Muchas veces ha pasado eso, que cuando uno sufre una pérdida, Dios se encarga de recompensarnos con algo mejor. O si no, recuerda la historia de Job. Léela, es muy bonito el libro de Job. Job perdió todo porque el diablo, Dios le permitió que lo hiciera, pero Job superó la prueba y luego Dios bendijo a Job el triple de lo que él tenía. Por eso es que Jesús le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: amado Dios que estás en el cielo, hoy, Señor, entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra voluntad en tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria, Señor, y darte las gracias porque sabemos, Padre amado, que somos como la hija, la niña de tus ojos, Señor, que quien se mete con uno de tus hijos, Señor, contigo se está metiendo. Que tú nos guardas y nos proteges, Señor, porque dice tu palabra que todo lo que nos sucede a los que te tememos a ti, nos ayuda a bien, Señor. Danos esa convicción, Señor, de entender esta palabra tan preciosa que tú nos regalas, Dios. Guardan cada uno de mis hermanitos, Señor, de todas las dificultades que en este mundo hay, Señor. Cuida su vida, Padre amado. Dale consuelo a Adriana, a Javier, a su papá, a sus hermanos por la muerte de su mamá, Señor. Dales fortaleza. A perder la mamá debe ser muy duro, Padre amado, pero sabemos que tenemos un consolador, que eres tú, bendito Padre. Gracias por todo lo que nos has bendecido, Señor, hasta este momento. Guárdanos, Señor,
de hacer el mal. Señor, no lo permitas y no nos dejes caer en tentación. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy debes tener la convicción, debes tener presente de que tú eres un hijo de Dios y todo lo que te pase es para bien y que Dios no va a permitir que te pase algo que no esté en su voluntad. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.